Bueno, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces hoy miércoles para abordar entonces la clase y continuar pues como con los temas, ¿cierto? Hablábamos entonces la semana pasada que hoy íbamos a abordar el flujo de caja libre, ¿cierto? Que de cierta forma mm, a pesar de que no es un indicador, pues es decir, no está involucrado en los indicadores de liquidez, ese es su, digamos, objetivo. De hecho, el nombre lo dice, ¿cierto? Flujo de caja libre. Entonces, el dinero como que tenemos para solventarnos, pero ya vamos a ver entonces de qué se trata. Tenemos entonces, el dinero es como la gasolina durante un viaje en carretera. Nadie quiere quedarse sin gasolina durante el viaje, pero nadie disfruta haciendo un viaje que consiste en un tour de gasolineras. Listo, entonces hay algo interesante aquí y este pues me pareció supremamente interesante en términos de, miren, ¿de dónde salen los recursos? Hablábamos la otra vez de costo de capital, pero la idea es que se esté generando ese recurso desde el interior de la organización, es decir, desde su deber ser, ¿cierto? Obviamente ya sabemos que hay proyectos que ameritan pues acceder a recursos externos porque son pues demasiado grandes, pero al menos en el deber ser o en el diario vivir, que al menos la organización sí esté generando, digamos, el recurso necesario para solventarse, que de hecho pues es uno de los aspectos que nos está pasando ahorita, ¿cierto? Y de los problemas que están teniendo nuestras empresas ahora. Y bueno, no solo nuestras, en todo el mundo que por su, digamos, deber ser no pueden solventarse en estos momentos. Entonces, bueno, es interesante. De hecho, entonces, imagínense estar prestando, ¿cierto? O estar acudiendo hacia entes externos para estar pidiendo dinero en términos de la solvencia, digamos, constante de la organización. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Eso en un panorama normal, por así decirlo, normal en términos de la economía, pues no sería lo más óptimo, ¿cierto? Ya sabemos que ahorita, pues porque estamos viviendo algo supremamente, pues, atípico, ¿cierto? Entonces, es otra cosa. Tenemos entonces, ¿qué es el flujo de caja libre? Entonces, es una variante de los flujos de fondos tradicionales. Tenemos entonces estado de flujo de efectivo y su objetivo es presentar de manera clara la generación del efectivo al interior de la empresa y la manera como es invertido, ¿cierto? Ya vamos a ver que ese flujo de efectivo, de hecho, para poder eh, mostrar o demostrar estas diferentes partes, tiene también en su estructura pues unas diferencias, ¿cierto? Para poder determinar estos aspectos que estamos viendo aquí. O la forma como la empresa se financia cuando sus flujos operacionales son deficitarios. Entonces ya sabemos que cuando estamos hablando de flujos de caja operacionales, pues indudablemente serán a partir de ¿qué? Operación, ¿cierto? Es decir, ingresos, es decir, ventas, lo que está dado de entrada. Que yo debería hacer. Listo. ¿Qué tenemos entonces? Herramienta que permite constatar información complementaria. Ay, chicos, hay alguien que me escribió, pero no me abre el chat. Vuélvame a escribir el último que escribió. Tenemos herramienta que permite constatar información complementaria. En términos de ingresos, la mayor parte se debe generar en el flujo de caja diagnóstico financiero. Ahorita vamos a ver cómo funciona. En términos de ingresos, la mayor parte se debe generar en la operación, ventas de contado y recaudo de cartera. Es decir, que entonces el mayor flujo de dinero debería ser percibido por la actividad pues, principal de la empresa, ¿cierto? O sea, esto es a lo que se refiere. En términos de egresos o de salidas, ¿qué tenemos? De acuerdo con la estructura del negocio, se debe destinar recursos para proveedores, costo y gastos necesarios. Ya sabemos que esos son pues como los aspectos generales que encontramos ¿dónde? En el estado de resultados, ¿cierto? Las salidas como normales de dinero en términos de la organización. ¿Qué más tenemos? Separar flujos de operación, inversión y financiación. Esto
en realidad es muy objetivo, ¿cierto? Muy óptimo poder definir cuáles son esos flujos de estos tres elementos puntuales, porque ojo, entonces hay que ver algo. Listo, cuando hablamos de operación, pues de cierta forma lo hemos venido hablando todo el tiempo, entonces no es como tan complejo determinarlo, ¿cierto? Entonces de operación, el deber ser a partir de que los ingresos, cuando hablamos de flujos que ingresan y si hablamos de salidas, costos y gastos, ¿cierto? Y por allá probablemente unos impuestos. Cuando hablamos de inversión, entonces cuando hablamos de flujos que ingresan, esta inversión y financiación indudablemente tienen que ir de la mano, ¿cierto? Porque entonces ya sabemos que cuando hablamos de inversión es porque la empresa tiene proyectos de expansión, de innovación, de desarrollo, es decir, se van a adquirir X elementos para generar, digamos, un retorno hacia futuro, ¿cierto? A eso es lo que llamamos entonces inversión. Sin embargo, sabemos que esa inversión probablemente su costo va a ser mucho mayor del dinero generado, digamos, en un periodo de operación. Por eso es que a veces esperan varios periodos, pues de pronto también para determinar qué tanto se puede ahorrar o se puede recoger en ese momento para dicha inversión y el restante entonces se consigue por fuera. Por eso entonces les digo que esta inversión y financiación tienen que ir de la mano, porque entonces al determinar que no todos los recursos para dicha inversión puedan, solventarse desde el interior de la empresa, entonces tienen que ir afuera a, en efecto, recoger esos recursos de otro lugar, ¿cierto? Entonces ya van a entidades financieras, pueden tocar la puerta a nuevos socios, ¿sí? Listo, entonces ya esa financiación, ojalá sea para ese tipo de aspectos que sean de inversión, ¿cierto? Y ojo, generalmente ojalá esos proyectos de inversión sean orientados a mejorar la operación. Eso también, digamos, de cierta forma es una cadena, ¿sí? O al menos que esa inversión, si no está relacionado directamente con la operación, pues que genere un ingreso interesante para la empresa, así sea externo, es decir, a través de algo que no hagan, que ya sabemos que entonces en el estado de resultados se va a ver reflejado como otros ingresos. ¿Cierto? Entonces sí es importante tener presente de dónde puntualmente salen o se están aplicando los recursos, ¿cierto? De dónde provienen. Tenemos entonces el estudio de los flujos de caja dentro de una empresa, pueden ser utilizados para varios aspectos. Tenemos entonces problemas de liquidez, ¿sí? El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez, ya de cierta forma sabemos eso, ¿cierto? Y lo que representa. A ver, ¿quién nos está haciendo bulla por aquí? Listo. Ojo. Ay, listo, porfa. Listo. Ojo, chicos, ¿qué tenemos? El ser rentable no necesariamente implica tener liquidez. Ya sabemos que la rentabilidad está entonces asociada al largo plazo, mientras que la liquidez al corto. Ojo, puede que en términos de largo plazo yo sí tengo una rentabilidad de mis activos, de mis ventas, pero sean aplicadas directamente, puede ser a esos periodos puntualmente que se genere esa rentabilidad y no me permita tener en términos del tiempo una liquidez, ¿cierto? Eso ya cada organización tiene que estudiarlo. ¿Qué me dice? Una compañía puede tener problemas de efectivo aún siendo rentable, es cierto. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. Es decir, entonces, al tener este problema, entonces, bueno, se hacen como unos autopréstamos o se sacan recursos donde en definitiva no son apropiados, digamos, para esto. Por ejemplo, la reserva, que siempre tiene que estar, digamos, determinada dentro de la organización. La reserva generalmente es para problemas que se tengan dentro de la organización en un momento determinado y no para asumir, por ejemplo, los aspectos de corto plazo, ¿cierto? Entonces yo no debo tomar esa reserva para pagar entonces la nómina del otro mes porque no tengo liquidez.
¿sí? Entonces hay que entrar a mirar también. Ojo, que hay algo, pues, otra cosa interesante, y es que, listo, puede que seamos rentables, ya sabemos en términos de largo plazo, pero si hay problemas de liquidez, hay que entrar también a identificar por qué ese problema de esos problemas de liquidez. Es decir, recuerden cuando hacíamos, por ejemplo, el análisis vertical, ¿cierto? La representación de las cuentas sobre un total global, y encontrábamos que, qué sé yo, podíamos encontrar que entonces frente al total de los activos, en términos de activos corrientes, las cuentas con mayor representación pudieran ser los inventarios y las cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Primero, pues entonces que estoy teniendo mucho inventario que no está saliendo, o sea, no estoy vendiendo. Entonces, ¿será que estoy produciendo más de la cuenta? ¿Sí? O no tengo mercado donde colocar mi producto. Entonces, bueno, esas preguntas hay que empezar a realizar cuando tenemos, digamos, este problema de liquidez. Es decir, ¿dónde radica ese problema? ¿Sí? Que aquí de cierta forma, pues, tiene ese impacto. Sin embargo, acá ya lo vamos a ver ahorita, casi todos los elementos que se utilizan, pues gran parte de los elementos que se utilizan para este indicador es desde el estado de resultados y algunos desde las variaciones del balance. Entonces hay que entrar a mirar, digamos, más profundamente de dónde pudiera radicar este problema de liquidez. Listo, eso en cuanto a los inventarios. Pero si el problema es las cuentas por cobrar, ¿cierto? Entonces, otra vez, tengo que hacer una incidencia en términos de esas cuentas por cobrar, hay que hacerle entonces un manejo, ¿cierto? Hay que hacerle un plan de recuperación. Pues obvio, ya sabemos que pues eso también tiene que estar ligado a la capacidad y la voluntad de pago que tenga el otro, ¿sí? Por eso digo capacidad y voluntad. Muchos pueden tener la voluntad, pero no tienen la capacidad. Y otros no tienen ninguna de las dos. Entonces, bueno, eso también hay que entrar a mirarlo. Sin embargo, ya sabemos pues que desde muchas, bueno, perspectivas, pues es decir, de cierta forma, el Estado y los establecimientos, cuando yo no pago, pues bueno, por allá entonces me envían a data crédito, me hacen como un historial crediticio pues no muy favorable. Entonces, bueno, también a las personas no les favorece tener ese historial porque posteriormente pues puede volver a necesitar un recurso, ¿cierto? Eso siempre pues va a suceder. Tenemos entonces, para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base del cálculo del valor actual neto y la tasa interna de retorno TIR. Pues bueno, yo creo que lo podemos como mencionar la próxima clase como para que sepan qué es esta, pero esta no nos involucra mucho, al menos ahorita. Ustedes la van a ver y la van a trabajar a grandes rasgos cuando vean en evaluación financiera de proyectos o formulación de proyectos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este indicador, tasa interna de retorno, es el indicador, digamos, de preferencia para determinar qué tan viable es o no. Es decir, no es el único indicador, hay otros indicadores, pero esta tasa interna de retorno determina cómo un proyecto, a partir, digamos, de todas sus características económicas y a partir de una tasa esperada, pues si va a ser rentable o no, ¿cierto? Por eso es que, digamos, muchachos, la parte financiera, cuando hablamos de proyectos, pues es lo último que se hace, ¿cierto? Después de hacer todo un análisis, entonces, de mercado, administrativo, del entorno, un análisis legal, ambiental y finalmente en financiero. ¿Por qué el financiero es el último? Porque a partir de los demás yo puedo definir, pues primero, qué recursos voy a necesitar, ¿cierto? Entonces, indudablemente, pues debo saber cuáles son, qué recursos, qué permisos, qué infraestructura, qué personal. Probablemente entonces ya empiezo a definir a través del tiempo cómo espero que vaya a ser mi comportamiento. Entonces, hacia futuro, yo espero que empecemos con unas ventas de tanto, pero que se tenga este otro comportamiento a través del tiempo. Entonces, lo que hace la tasa interna de retorno es, a partir de todo ese escenario,
en términos de ingresos y salidas de dinero de la organización, pues, y con todo esa inversión que se hace en un momento cero, por así decirlo, entonces, si esa tasa que yo estoy esperando, pues es acorde al proyecto y en definitiva sí me va a dar un rendimiento o no. Esta es bien, bien, bien interesante, porque casi que a partir de aquí, pues bueno, por allá entonces es en realidad donde empiezan a decir, bueno, no, el proyecto se hace, no se hace, se pospone, hay que cambiarle la perspectiva en X elemento, entonces hay que entrar a mirar eso. ¿Qué más tenemos también? O también se utiliza para qué? Para determinar la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las normas contables no representan adecuadamente la realidad económica. Pues esto probablemente dependiendo del tipo de negocio que estemos hablando y pues no se refleje como que diga, claro que esto pues de cierta forma es muy difícil, es decir, que a partir pues de mi balance y de mi estado, yo no vea pues como la realidad de mi negocio y por eso entonces tenga que entrar al flujo de caja. No, lo que pasa es que el flujo de caja, de cierta forma lo que les decía ahorita, pese a que no sea un indicador de liquidez, lo que me implica es en términos de liquidez, o en términos de recursos que ingresan o salen de la empresa, cómo me estoy comportando, ¿cierto? A pesar de que no está dentro de los indicadores de liquidez, sino como un indicador independiente. Pero eso es lo que implica. Tenemos entonces los flujos de caja, se pueden clasificar en diferentes, digamos, flujos. Ya vamos a ver cuáles, sin embargo, el que nosotros vamos a ejecutar de cierta forma casi que involucra varios al mismo tiempo. Ahorita vamos a ver. Tenemos flujo de caja operacional, efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades económicas de base de la compañía. Entonces, casi que esta primer parte se ve evidenciado, se refleja en el estado de resultados, ¿cierto? Donde yo veo, digamos, en términos operativos, cómo estoy funcionando. Tenemos flujos de caja de inversión. Entonces, efectivo recibido o expendido considerando los gastos de inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. Entonces, tenemos compra de máquina nueva, inversión en adquisiciones en términos de infraestructura, un vehículo, qué sé yo, una innovación, un desarrollo, ¿sí? Entonces, de inversión, miren que me dicen efectivo recibido o expendido. Entonces ya sabemos que recibido, pues pueden haber varias alternativas desde donde se recibe o se percibe ese dinero, ¿cierto? Primero, y que ojalá fuera ese pues como el único, de cierta manera, sea el operacional, es decir, que se recaude desde el deber ser de la organización. Segundo, desde los socios, es decir, desde el patrimonio, que se toque las puertas para que me generen un rendimiento, pues unos recursos para hacer esta inversión. O tercero, pues ya sabemos que el endeudamiento, ¿cierto? Entonces, los bancos también aportan para esto. Tenemos los flujos de caja de financiamiento. Entonces, tenemos, bueno, listo, acá entonces efectivo recibido, ya sabemos, pueden provenir de esos tres. Y eso que, ojo, me faltó como esta incidencia. Ya sabemos que desde patrimonio, pues los socios o dueños es una perspectiva, pero me falta otro que también puede estar en patrimonio. Lo que pasa es que ellos no tienen ni voz ni voto dentro de la organización, pero ¿serán quiénes? Ay, María, se me durmieron. Los Ojo, accionistas, ¿cuáles? accionistas. Sí, señora, accionistas. Entonces, ojo, que ya sabemos que esta es otra opción u oportunidad de recurso dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, unos accionistas, que la empresa entonces emita unas acciones hacia el mercado, pues para capitalizarse y en efecto ejecutar el proyecto pues, o la inversión que se requería hacer. Sí, por eso es importante. Ya sabemos para qué se aplica. Bueno, para X o Y proyectos que la empresa tenga preparado. Tenemos entonces los flujos de caja, también se pueden determinar en el financiamiento.
Acá tenemos pues algo muy puntual, efectivo recibido o expendido como resultado de actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones, recompra de acciones y o pago de dividendos. Entonces, este financiamiento, por ejemplo, nosotros, bueno, ahorita vamos a ver desde la construcción, va a ser un poquito más complejo esta parte. Bueno, en términos, por ejemplo, del aspecto recibido, pues bueno, no es tan complejo, pero en términos de lo que se paga, sí, es decir, nosotros no, probablemente no vamos a tener información tan allá de lo que se paga cada periodo, por ejemplo. Bueno, a no ser que uno tenga entonces notas financieras perdón, notas contables que le amplíen como esa información. Tenemos entonces efectivo recibido, ¿de dónde? En términos de financiamiento, ¿de dónde estamos percibiendo el recurso? Entonces, aquí ya no hablamos entonces operativos, si es operativo no sería de financiamiento. Entonces, financiamiento, entidades financieras, acciones, nos están financiando unas personas que compraron las acciones a las cuales yo debo retornarles un rendimiento. Y los socios en algunos casos pues podrían entrar aquí, ¿cierto? Dependiendo como la negociación que ellos hicieron con la empresa como tal, pues o con la junta directiva. Por eso muchachos, muchas veces, no solamente pues es decir, los dueños, pues primero, no necesariamente deben trabajar dentro de la organización, pero también se debe tener una junta directiva que sea, digamos, también imparcial en términos de las decisiones, porque obviamente entonces si la junta son siempre o está compuesto solo por los dueños, pues siempre estarán tomando decisiones en pro de, pues, de su beneficio. Y bueno, ojo, pues uno dijera, pues, pero si la empresa es de ellos, sí, pero a veces, digamos, en consecuencia, de pronto de atacar mucho la organización, de absorberla demasiado, entonces ahí sí hay que tener un grado digamos, de tener esa capacidad de no ir a ninguno de los dos lados, sino en efecto trabajar, digamos, con transparencia y retornar, digamos, a esos socios, a esos dueños, pues esos dineros, ¿cierto? Pero sin necesidad de atacar tanto la organización y más en términos de corto plazo, pues donde finalmente los presionados pues terminan siendo son los empleados, ¿cierto? A fin de cuentas. Listo, cuando, perdón, se pagan o se sale, digamos, el dinero, el efectivo recibido, ya sabemos, para generar proyectos, pero cuando sale, al menos en esta parte, tiene que ser pagando o asumiendo entonces dicha obligación, ¿cierto? A través del tiempo, cómo se está asumiendo. Entonces es importante. Tenemos entre los propósitos del flujo de caja libre, evaluar el cumplimiento del objetivo básico financiero, además en estas tres diferentes, digamos, perspectivas, ¿cierto? Entonces, operación, financiación e inversión, ¿cierto? Valorar la empresa mediante el método de flujos de caja descontados, donde de cierta forma pues también vemos como la gestión basada en el valor. Ahorita lo vamos a ver porque nosotros de cierta forma lo vamos a hacer desde esta perspectiva. Evaluar proyectos de inversión cuando se tienen y en efecto, ojo, pues cómo se van a abordar dentro de la empresa. Determinar la capacidad de endeudamiento de la empresa al evaluar la capacidad de pago, aunque ya sabemos que, pues al menos desde el análisis que nosotros hemos venido ejecutando, digamos ya sabemos de cierta forma primero, pues la empresa cómo se encuentra, pues en términos, digamos, de endeudamiento, es decir, cuál es la perspectiva de endeudamiento, qué tanto está endeudado en términos de su activo. Entonces, ¿cuál es la proporción? Entonces, un 80, un 70, un 50, pues un 120%, ¿sí? ¿Qué ocurre? Es decir, hay empresas que en definitiva están sobreendeudadas y también la proporción en términos de representación, en términos del tiempo del endeudamiento. Ya sabemos que entonces vemos cuál es la participación del endeudamiento, pero también cómo está representado, si en el corto o largo plazo. Sin embargo, aquí también, digamos, se hace una incidencia a ese elemento de endeudamiento. ¿Y qué más tenemos? Apoyar la política de distribución de utilidades,
en caso pues de que en algún momento o digamos desde el estado de resultados no se vea digamos como muy óptimo, ¿cierto? Tenemos entonces después de el estado de resultados y el balance general. Por eso, miren, es supremamente importante el análisis de todos los indicadores que hemos venido haciendo hasta el momento, porque a partir de allí, pues primero vamos a entender a grandes rasgos lo que este flujo de caja implica y también la capacidad en que se encuentra la empresa. De cierta forma uno, así no lo haya efectuado todavía, de cierta forma uno empieza a pensar, bueno, esta empresa en términos operativos, ¿cómo se encuentra en términos de financiación? También uno medianamente empieza a especular, ¿cierto? Tenemos entonces, desde el estado de resultados hablamos de ventas o los ingresos pues, operacionales, unos costos y gastos y unos impuestos. Ya sabemos que podemos tener otros ingresos u otros gastos, pero que ellos no hacen parte de la operación, a pesar de que impliquen dinero para la empresa y que por eso, digamos, están allí. Sin embargo, para este aspecto de flujo de caja, pues no es, digamos, tan relevante, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar también cómo funciona. Cuando hablamos desde el balance general, hablamos entonces desde el capital de trabajo neto operativo y el CAPEX o ANOCO, que es otro indicador que, bueno, no lo había contemplado como para mirarlo, pues es decir, en su plan no estaba, pero como tenemos tiempito, yo creo que lo podemos entonces mirar, así no lo apliquemos. Al menos igual de qué se trata. Miren muchachos, entonces, después de estado de resultados, balance general para un flujo de caja libre operativo, donde entonces, digamos, de cierta forma este flujo de caja operativo aspiramos que conlleve de cierta forma el flujo de caja financiero, ¿cierto? Ojo, se aspira que desde la operación, ojalá se tenga el recurso para cumplir con estas obligaciones financieras. Además, porque hay algo, muchachos, y es que este elemento también puede causar problemas de liquidez. Es decir, miren muchachos, cuando vamos a tener o ejecutar proyectos de inversión, listo, se compró la máquina, el equipo, la infraestructura. ¿Será que entonces en un periodo, qué sé yo, cero, es decir, cuando se aplicó el proyecto, vamos a empezar a tener rendimiento? Es decir, para poder asumir, por ejemplo, la deuda que asumimos para poder generar el proyecto. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué sé yo? Malicia indígena. ¿Será que entonces uno aplica el proyecto y apenas empezó a funcionar, ya me empezó a dar recurso para pagar, por ejemplo, las deudas? Ah, no, profe, claro que ahí mismo no le da el Es recurso. exactamente. Entonces hay algo muy importante, muchachos, y es que yo no solamente debo esperar un tiempo de trabajo del proyecto, es decir, de ejecución del proyecto, sino que debo tener presente, por eso desde la formulación de proyectos, ustedes lo van a ver, deben tener un estimado medianamente a través del tiempo cuándo creen que van a recuperar esa inversión. Por eso es que los estudios son tan importantes, ¿cierto? Todos esos estudios antes de llegar al financiero. Porque, ojo muchachos, se asume entonces, pues es decir, generalmente entonces el banco no me va a decir, ven, si yo te presto la plata, pero entonces cuando el proyecto esté funcionando, me empiezas a pagar. Eso no ocurre, Oye, ¿cierto? Hola. eh, tengo una inquietud. Entonces, por ejemplo, esos proyectos inmobiliarios que venden las casas antes de hacerlas. Ah, no, pero es que esa tiene una incidencia absolutamente distinta. Ojo, ese es cómo funcionan los negocios. Y miren, no recuerdo si yo se los explicaba en algún momento, y es, por ejemplo, ellos, pues de cierta forma, ellos no perciben el 100% del proyecto de forma inmediata, ¿cierto? Por eso ellos primero tienen bueno, pisar el proyecto, ¿cierto? Separar tu proyecto. Generalmente eso es como 3 millones de pesos, 2, 3 millones. De ahí para allá tú pagas una cuota inicial, ¿cierto? Como por 2 años. Mientras uno paga esa cuota inicial, yo no recuerdo si la otra vez les hablaba de las fiduciarias, yo creo que sí. Ellos